sentir la presencia de Dios, pero empieza a preocuparse, hermano, empieza a preocuparse. ¿A qué usted fue llamado? Yo creo en los propósitos de Dios. Yo creo en los propósitos de Dios cuando el Señor a usted le dice, hermano, te dice el Señor, hijo, yo te voy a levantar, te voy a llevar a tal lugar a predicar mi palabra. Pero no todo es color de rosa, hermano. Primero tiene que haber un proceso, porque el Señor nos va enseñando en medio del camino, en medio de la dificultad. El Señor forma nuestro carácter. Pero ahí está el Señor probando quiénes son los que van a perseverar. Porque dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. El que perseverar, hermano. A lo mejor usted está llegando a la meta, la arrastra, hermano, y a lo mejor está ya con poca fuerza. Y a lo mejor usted me dice, ya no quiero, ya. He estado sufriendo mucho, tengo depresión y no se me quita. Pelea la batalla. Amén. Muchas veces en mi vida me he sentido de repente que he sentido desfallecerme. Pero ahí es cuando viene la presencia de Dios. Gloria. Y inclino mi rostro, mi rodilla y empiezo a llorar. Señor, dame fuerza, porque yo no puedo levantarme con mi propia fuerza. Necesito tu ayuda. Yo te necesito. Yo te necesito, Señor. Si tú no estás en mi vida, estoy perdido. Gloria a Dios para siempre, hermano. Aleluya. Mi hermanito amado, la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es lo que está temiendo usted en esta noche? ¿A qué usted le teme? ¿A qué usted le está teniendo miedo? ¿Ante qué usted está sucumbiendo en desmayo? Si hoy usted está como un hueso seco y está muerto, la palabra de Dios dice que Él es el río de agua viva. Gracias, Jesús. Que el que cree en mí, aunque estuviera muerto, vivirá. Aleluya. Lucha por tu familia. Y lucha por tu esposo. Hija de Dios, lucha por tu esposo, por tu marido. Hombre de Dios, lucha por tus hijos. Ya vamos terminando, hermano. La palabra de Dios dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Si alguno oyere mi voz y le abre, hermano, Él entrará. Gloria. Cenará. Yo cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Aleluya. Quiero contarle esto, hermano, aleluya. Cuando yo estaba afuera, perdido en los caminos del vicio y del pecado, antes que Dios rescatara mi vida del gran error en donde yo estaba caminando, el Señor me hizo tener una experiencia y me mostró en un sueño cómo iba a ser este suceso, qué es lo que iba a pasar después. Yo recuerdo, hermano, que en ese tiempo, como yo estaba apartado, habían recién ya dejado al Señor, yo le había servido de la edad de nacimiento como hasta los 12 años, pasó un suceso en aquel lugar en donde toda mi familia se fue para afuera. Todos se fueron. O sea, nos apartamos de la presencia de Dios. Y sabe, hermano, el Señor empezó a tratar primero con mi papá. Y mi papá fue el que empezó a encaminar de nuevo, porque el Señor le dio un mensaje de advertencia. Le dijo, te voy a dar la última oportunidad si tú no me sirves. Mi papá, temblando, recapacitó en su mente y en su corazón y volvió a los pies de Cristo. Mi casa conformamos 6 personas. Y yo veía como él se levantaba en la mañana y empezaba a orar. Y empezaba a orar por mi madre, a orar por nosotros. Ya no nos dimos ni cuenta cuando en menos de un año ya empezó a llegar mi mamá también al Evangelio. Y fue lindo, hermano, ese proceso, porque me pude dar cuenta, ahora que ya estoy en los caminos de Dios, que Dios hizo un proceso, pero en un orden tan hermoso, hermano. Llamó primero a la cabeza del hogar, y después llamó a la ayuda idónea, y después llamó a la primogénita, a mi hermana mayor. El Señor le advirtió a ella que algo grande le venía a su vida si no se acercaba a Cristo. Y en las puertas de su hogar sufrió de un hombre que quiso hacerle daño. Y ella vio la muerte, el filo de la muerte pasar por su vida. En ese tiempo ella llegó desesperada al hogar.
Y qué lindo cuando el cristiano se desespera por Cristo y viene corriendo a la casa de mi padre, aleluya, arrepentido, pidiéndole perdón. Así llegó mi hermana. El Señor tuvo que darle un dolor. Pero usted no espere a que el Señor le apriete. Usted obedezca al Señor con amor. Que eso es lo mejor. Dios no quiere sacrificio, sino que obediencia. Amén. Obediencia quiero. Luego que ya yo me di cuenta que no era uno, sino eran dos que clamaban en el hogar. Después ya no eran dos, sino tres. Aleluya. Y ellos me acuerdo que empezaban a clamar por mí. Siempre clamaban por mí. Y en ese trayecto, cuando estaba apartado de la presencia de Dios, me acuerdo que me acosté en mi hogar, en mi cama, en mi lecho, y sabe, hermano, empecé a tener un sueño. Y en ese tiempo, como ellos tres estaban caminando en el Evangelio, empecé a ver en ese sueño una iglesia en donde ellos estaban asistiendo. Y yo los veía, yo miraba de la puerta hacia adentro, yo veía todo. Y yo iba en ese sueño con mi hermano Germán, que es el joven que está ahí. Y los dos estábamos descarriados todavía. Gloria a Dios, aleluya. Y estábamos pasando por fuera de esa iglesia en ese sueño, cuando de repente yo veía que el pastor de ese lugar le decía: hermano, vamos a orar. Gloria. Y yo veía que toda la congregación se inclinaba a orar a la presencia del Señor. Gloria. Y yo me quedaba detenido ahí observando, cuando de repente, en un destellar, hermano, se escuchaba un estruendo, pero como de voces. Y un temblor, no sé, hermano, de dónde salía en ese sueño, cuando de repente, hermano, desaparecieron. Y en ese sueño yo veía que en el lugar en donde habían desaparecido, de rodillas, había un fuego que les rodeaba. Y yo cuando pestañaba y decía: ya no están. Mi hermana, mi papá y mi mamá habían volado a la presencia del Señor en ese sueño. Y yo veía que algunos hermanos seguían orando en la presencia de Dios, pero no se daban cuenta de que se habían quedado. Y cuando empezaron a abrir los ojos, porque ya no escuchaban mucho clamor, ellos miraban a su costado y miraban solamente que había una aureola de fuego según el tamaño, si uno era más grande, más chico. Y los pequeños, habían niños que habían desaparecido. Y sabe que yo veía que sus hermanos en la iglesia se agarraban la cabeza, se tiraban los pelos, se tiraban de rodillas. Y yo veía una hermana en ese lugar que clamaba y decía: Señor, llévame, perdóname, llévame, ya es tarde, ya es tarde. Y en ese sueño yo le decía a mi hermano: oye, arranquemos, volvámonos a la casa, porque Cristo ya vino. Y en ese sueño nos devolvíamos al hogar, nos devolvíamos a la casa. Y en ese trayecto de la casa yo veía que un hombre venía corriendo a lo lejos hacia donde estábamos nosotros. Y él me agarraba de la chaqueta y me zamorreaba y me decía: mis hijos, ¿dónde están? Mis hijos, ¿dónde están? ¿A dónde está mi esposa? ¿A dónde se fueron? No sea que a usted a lo mejor le toque vivir ese episodio y empieza a decirle: yo era un carnal, yo era un tibio. ¿A dónde están mis hermanos? ¿A dónde está mi pastor? ¿A dónde está mi esposa? ¿A dónde están mis hijos? ¿A dónde se fueron? En ese sueño yo le decía: se fueron con Dios, ya es tarde. Y yo sentía que un peligro venía grande a mi vida y corríamos hacia la casa, porque le decía: tenemos que irnos de este lugar. Y cuando corríamos hacia la casa, el Señor me mostraba en ese sueño. Y yo veía que de un poste de luz un joven se subía arriba, hermano, con una soga atada en el cuello. Y veía cómo se tiraba y el joven quedaba colgado, hermano, y no se moría. Y no se moría. Y en el sueño decía: ¿qué es esto? Y empezaba a desesperarme en mi corazón. Y empecé a sentir como que era tan real, hermano. Y empezamos a avanzar, y cuando avanzábamos yo veía dos jóvenes sentados en una mesa, uno frente del otro, y uno le hablaba al otro y decía: ya vamos a matarnos, y estaban bebiendo. Y uno empezaba con un cuchillo a cortarse las venas del brazo aquí, y el otro tomaba un arma, una pistola, y se pegaba un tiro en la cabeza y caía al suelo. Y en el sueño yo veía que se paraba el que se había pegado el tiro y el otro que se veía la mano desangrado totalmente, pero se preguntaban: ¿por qué no me muero? ¿Por qué no me muero? Y corríamos al hogar, corríamos a la casa, y cuando entraba a mi casa, hermano, pescaba unos bolsos y me iba hacia afuera. Y antes que saliera de la puerta del hogar venía una turba tremenda diciendo: estos fueron cristianos. Y nos agarraban, hermano, y ya no recuerdo qué nos hacían porque desperté.
Cuando desperté, mi cuerpo tiritaba entero, hermano, esa noche. Y me acuerdo, le dije, Señor, perdóname, yo te he dejado. Señor, perdóname, yo no me quiero quedar. Después de 2 días, el Señor me volvió a mostrar en sueño otra vez lo que venía a la tierra. Y cuando volví a soñar, despertaba en ese mismo suceso en que había quedado en mi hogar. Y yo miraba, hermano, aleluya. Miraba el cielo, hermano, y empezaba a ver como unas bolas de fuego y empezaban a descender del cielo. Unas bolas gigantes de fuego, hermano, que empezaban a destruir todo el edificio, todos los hogares, hermano. Y yo decía, Dios mío, hasta aquí llegó mi muerte. Y alzaba mis manos, hermano, para recibir aquella estrella que venía con fuego. Cuando de repente, de un momento a otro, hermano, en ese sueño, yo veía que esa estrella traspasaba mi cuerpo. Y veía una mano grande y poderosa que me sostenía. Aleluya. Una mano grande y sublime, aleluya. Pobre Jesús. Y Él me levantaba de ese lugar y me mostraba cómo quedaba la ciudad. Y comprendí, hermano, que aunque yo hubiera querido huir de la presencia de Jehová, el Señor me iba a alcanzar igual y me alcanzó. Por eso, hermano, esta noche preparas tu vestidura. Gloria. Prepárate a recibir las vestiduras celestiales. Cuando mi mamá, mi papá, mi hermana oraban por mí, me invitaban a la iglesia. Y yo no quería asistir. Y las únicas veces que fui fue solamente por agradar a mi madre. La Biblia dice claramente en Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y ahora quiero concluir con esto, hermanos. Hay un cielo nuevo. Hay una tierra nueva que nos está esperando. Aquí olvidémonos de los letreros. Sí, Señor. Olvidémonos de que aquí hay iglesia de Dios con sellos de oro y bahía blanca. Aquí empecemos a centrarnos que somos un pueblo y todos somos hermanos y uno solo en Cristo Jesús. Y que si no nos vemos de aquí en un tiempo más, si no viene ante Cristo, y si viene nos vamos con Él y nos vemos allá arriba. Gloria. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Este mundo está peligroso, está corrompido. Pero ya viene el juicio de Jehová. Ya viene la justicia de Jehová. El Señor ya viene, hermano. Él ya está descendiendo sobre esta tierra. Está empezando a mostrar su ira de a poco, hermano. Empecemos a escapar. Escapemos de la ira venidera. Gloria a Dios. Vámonos a la boda del Cordero. Esta noche el Señor quiere invitarte a la boda. Esta noche el Señor quiere invitarte a la mesa, a sentarte con Él. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre. Cuando estas 3 personas de mi familia oraban por mí, voy a contar el testimonio de cómo el Señor me llamó, porque tiene que ver con las vestiduras. Gloria a Dios, sí, Señor. Siempre yo iba a los bautismos cuando se tenían que bautizar los hermanos, pero solamente iba por interés, porque así hay hermanos que de repente van por interés cuando hay un evento a la iglesia, por ir a comer o por ir a pasarlo bien. Yo era uno de esos, hermano. Me aprovechaba la situación y iba solamente a bañarme porque era verano. Solamente por eso iba. Pero uno de ese 3er año, mi madre me decía, anda, vamos. Ya le dije, voy a ir. Pero solamente iba con la intención de ir a mojarme y nada más, pasar el verano, disfrutar. Qué lindo cuando el Señor nos sorprende, hermano, de un momento a otro. Y sabe, hermano, en aquel momento me acuerdo que yo estaba en mi hogar barriendo la casa, haciendo aseo, porque a veces los hijos de repente, creo yo que por acá harán aseo. Amén. Le ayudarán a sus padres, ¿no? Creo. No escuché ninguna vez. Parece que no. Aleluya. Pescar una escobita, hermano, y barrer la casa de Dios es bonito. Ayudar en algo, levantar un fierro, levantar un papel de repente que esté tirado en el suelo. Eso habla bien de usted. Y estaba barriendo ahí la casa cuando de repente, hermano, escuché una voz.
que hace mucho tiempo yo no la oía. Yo me sentía mal, hermano. En ese año había pasado un año más o menos malo. Sentía una soledad, una depresión en mi corazón, que ni siquiera el cigarro me dejaba tranquilo, me dejaba vacío, me dejaba más mal todavía. La solución, hermano, no está en el cigarro. La solución no está en el vicio, ni en el alcohol, ni en la salida de fiesta, hermano. La salida está en Cristo, aleluya. La salida está en Cristo, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y sabe que de repente, de un momento a otro, yo estaba pensando otras cosas, cuando de repente escucho una voz, hermano, audible, audible en mi corazón y en mi oído, en mi mente, que estremeció mi espíritu y me dijo: ¿quieres bautizarte? Me preguntó: si el Señor te dijera que te bautizaras, ¿te bautizarías? Oh, aleluya, gloria a Dios. Y mi cuerpo se estremeció entero, hermano. Yo dejé de barrer y dije: uy, señores, hermano, Dios puede hablarle al impío. Dios puede hablarle al pecador, hermano. Gloria a Dios para siempre, porque Dios es amor. Él es misericordia, aleluya. Y mi hermano empezó a pensar y dije: no, pero ¿cómo? Si yo soy así, soy así. Pero ¿sabe qué? Qué lindo cuando el hombre sabe reconocer y poner la confianza en Dios a pesar de todo. Le dije: Señor, si tú quieres hacerlo así, hágalo. Sí, amén, le dije. Pasó una semana, faltaba una semana para que ellos bauticen. Llegó el día, fuimos a acampar un día sábado hasta el día domingo. Ya el sábado ahí jugando con los hermanos Inostroza, todos los hermanos, mis hermanitos amados que están aquí. Los conocí ahí como persona. A mi pastora, a mi pastor Carlos Inostroza. Me acuerdo que fue bonita esa noche el sábado y después llegó el día domingo, hermano, y en la mañanita temprano en el desayuno se acercó el pastor, mi pastor Carlos, Dios lo bendiga. Él se acercó así humildemente, como siempre ha sido, y me dijo: oiga, joven, yo todavía me acuerdo como si fuera ayer. Me dijo: oiga, joven, ¿le puedo pedir un favor? Le dije: sí, dígame. Usted podría ayudarle a su papá a bajar a los hermanos a las aguas, porque hay un hermano que nos iba a ayudar pero está enfermo, justo se enfermó anoche, se agarró un resfriado, una gripe y ya no quiere ayudar y no tenemos quién. Y yo le dije: bueno, sí, está bien, pero míreme. Le dije: míreme. Y yo tenía mi chasca larga, hermano, no sé cómo le dirán aquí el pelo largo, y tenía trenza, hermano, hasta por acá. Y el pastor me dijo: mire, solamente amárrese su pelo y nada más. Vaya hacia donde la pastora y pídale pantalones. Ya, bueno, dije: bueno, vamos. Porque ¿sabe qué? Como lo dijo el pastor de casa, Dios mira el corazón. Cuando venimos por primera vez a Cristo, Dios mira el corazón. Y después el proceso viene de cambio, de adentro hacia afuera. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos vivieron ese proceso? ¿Cuántos están agradecidos por haber pasado ese proceso? Aleluya. Y Dios bendiga a los que la están pasando. Gloria a Dios. Y me amarré el pelo, fui a donde mi pastora y le dije: ya, pastora, ¿cómo está? Bien. Y ella siempre con ese amor de madre. Aleluya, gloria a Dios, la bendiga. Me preguntó: hermano, ¿trajo polera? Y yo ese día justo iba a hallar polera, pero como que algo me dijo como que no, lo dejé ahí nomás. Entonces me dijo: ya, hijo, no tenemos polera, pues, así que ya no importa, hijo, colóquese esta túnica. ¿A qué voy con esto, hermano? Que cuando yo menos lo pensaba, el Señor ya me tenía las vestiduras listas. Oh, gloria a Dios para siempre. A lo mejor usted está ahí en la banca, pero el Señor ya le está teniendo la vestidura preparada, hermano. El Señor ya le está preparando su corona, hermano, aleluya. Pero la cosa está en que usted pelee por ello. Y me pasaron la ropa, me puse la vestidura y me acerqué al pastor y a los hermanos. Y el pastor empezó a decir: hermano, ¿sabe qué? Yo no sé, pero siento algo especial en este joven, que el Señor algo quiere con él. Así como usted. A lo mejor usted le ha despreciado la vida, aún hasta su propia familia. Pero hay alguien que te está apreciando desde lo alto. Hay alguien que te está diciendo: hijita mía, ven a mí. Hijo mío, ven a mí. Yo soy el que te amo. ¿Por qué? Porque Él nos fundó, aleluya, nos formó nuestras entrañas y nos conoció y preparó nuestra vida desde antes de mandarnos a esta tierra a través del vientre de una mamá. Y sabe, mi hermano querido, amado, yo veía que el pastor empezó a orar y yo empecé a ver que a él le corrían las lágrimas cuando hablaba esas palabras. Y yo decía: pero ¿qué le pasa? Decía yo, porque llora por mí si ni me conoce.
Ese es el amor del cristiano, ese es el amor de un pastor, ese es el amor que tiene que haber en usted, llorar y gemir por las almas que están perdidas, llorar y gemir y alegrarse cuando un alma se arrepiente, porque hay fiesta en los cielos cuando un alma se arrepiente, hay fiesta en los cielos cuando un alma reconoce a Dios, aleluya, y usted puede ser un puente para aquello. Entonces, hermano, vi que pasó la primera hermana, empezamos a bajar a las aguas, pasó la primera hermana y la bautizaron y salió ahí tocada por el Señor. Gloria a Dios. Pero yo me acuerdo que antes de entrar a las aguas en esa oración, le pedí algo a Dios certeramente y le dije, Señor, ya Señor, hasta aquí ha estado mi vida, hasta aquí, Dios mío, me has mostrado que tú me estás llamando. Señor, en esta hora, Dios mío, te pido, Señor, una sola cosa y no te enojes conmigo, Padre, le decía. Consiénteme en esto, Señor. Señor, si tú me hablas dentro de las aguas, yo me entrego. Oh, aleluya, gloria a Dios. Y cuando pasó esa segunda hermana, yo no la conocía, mi hermana Carol Castillo, Dios la bendiga. Yo no la conocía, quizás no me acuerdo si la había visto antes, pero yo no recuerdo que no. Y la bautizaron y salió tocada por el Señor, el Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan cuando fueron bautizados? ¿Cuántos se acuerdan cuando usted salió de esa agua y descendió el Espíritu Santo sobre usted? Y de sus lágrimas corrían unas lágrimas como de río, hermano, aleluya. Sintiendo el perdón de Dios. Y cuando empezamos a sacar a la segunda hermana con mi papá, a mí se me había olvidado lo que le había pedido a Dios. Y de repente la hermana empecé a ver que empezó a llorar, empezó a gemir y de repente el Señor la tomó con un poder, una unción dentro del agua, hermano, aleluya. Y la hermana empezó a ver que empezaba ahí a danzar dentro del agua, hermano, aleluya, qué tremendo poder. Y la gente que estaba ahí, la gente incrédula que nos estaba observando, aleluya, estaban asombrados por lo que estaban viendo en ese lugar, aleluya, la gloria de Dios, el poder de Dios, aleluya. Por eso usted no tenga vergüenza de repente cuando el Señor lo manda a hacer algo, aleluya. Usted vaya en el nombre del Señor y salga en victoria, aleluya, por amor a esas almas. Gloria a Dios para siempre. Si usted a su hermano lo ve abatido, usted dé el aliento. Levántelo en el nombre de Cristo, ayúdelo. Gloria a Dios para siempre. Cuando de repente esa hermana se da la vuelta y me agarra y me dice, yo soy Jehová tu Dios, el que te ha llamado desde el vientre de tu madre. Yo he sido el que te ha estado preparando el camino. Y empezó a declararme mi vida, hermano. Tú pasaste esto y esto otro. Estabas así, me dijiste así. Y ¿sabe qué, hermano? Mi corazón se rompió como en un cristal, aleluya. Y empecé a llorar y el Señor empezó a lavarme con esa agua bendita, aleluya. Él me empezaba a limpiar y hablaba mi vida grandes cosas, aleluya, que solamente Él sabía. Y ese día me acuerdo que le dije, se me acercó el hermano y me dijo, ¿quieres bautizarte? Sí, Señor. Bendito aquel día. Me sumergieron en esas aguas preciosas. Ahora el Señor te quiere invitar a que tú comas ese fruto del árbol que está en el cielo para la salvación perpetua. ¿Cómo hemos de despreciar una salvación tan preciosa? Usted está dispuesto en esta noche venir ante ese manantial. Desde ahí en adelante empezó mi vida, con altos y bajos, porque hay una cosa que me dijo un hermano anoche. Los hombres se les olvida que a veces los grandes hombres de Dios que están escritos aquí fueron hombres, y el hombre se equivoca y cae. Pero hay uno que vino a esta tierra y nunca se equivocó. Amén. Aleluya. Póngase de pie, hermano.